El criminalista nocturno. Este caso tiene registro en el año 2001. Sucedió en Caracas, Venezuela, luego de que una joven de nombre Linda Loaiza, de 18 años, no regresara a su casa. El día 27 de marzo del 2001, su hermana Ana Cecilia intentó llamarle, pero su teléfono inmediatamente mandaba a buzón. Al día siguiente se dirigió a realizar la denuncia a la PTJ, el Cuerpo Técnico de la Policía Judicial, la cual es la agencia policial más grande de Venezuela. Una vez ahí le mencionaron que debía esperar 48 horas para poder emitir la denuncia, pues era el protocolo de actuar que debían seguir. Además que seguramente se trataba de un problema de pareja. Al no saber qué hacer y con tan solo 19 años de edad, la hermana de Linda decidió esperar. Al segundo día, recibió una llamada. Un sujeto le aseguró ser novio de su hermana. Le mencionó que ella se encontraba con bien, pero que no quería hablar con ella y colgó. Ante la desesperación de saber de ella y al desconocer si la información era verídica, intentó llamar al número telefónico del cual había recibido la llamada. Tomó el teléfono y marcó en reiteradas ocasiones, pero nadie contestó, hasta que luego de insistir en una de tantas veces que llamó, la contestadora del teléfono reprodujo el mensaje. Se trataba de la línea telefónica de Luis Carrera Almoina. Ahora, ya tenían un nombre para empezar la investigación. Ya por la tarde-noche, Ana Cecilia, hermana de la víctima, acudió nuevamente a la PTJ para realizar la denuncia, pues ya habían pasado las 48 horas de ley. Al ser recibida, dio los datos de la contestadora, así como el número telefónico del cual había recibido la llamada. Los agentes le mencionaron que no se preocupara y que ellos iban a investigar, pero no realizaron formalmente el escrito de la denuncia. Las horas pasaron. La desesperación y la intriga de no saber qué había pasado con su hermana llevaron a Cecilia a acudir en reiteradas ocasiones al cuerpo técnico de la policía, pero nadie le daba alguna razón. Únicamente le mencionaron que estaban investigando. Fue hasta la cuarta ocasión que al fin se levanta formalmente la denuncia. Ante tal insistencia de su parte, el sujeto se comunicó nuevamente con ella, diciéndole insultos y amenazas por haber interpuesto la denuncia, agregando que los dejara en paz, pues él y su hermana estaban juntos y ella ya no volvería a su casa. Así fueron pasando los días, hasta que, en una nueva llamada, se encontraba del otro lado de la línea Linda, su hermana. Pensó que al fin tendría alguna respuesta de tal acontecimiento, pero lejos de eso, recibió una respuesta titubeante, diciéndole que se olvidara de ella, que no la buscara y que estaba bien. Sin emitir otra palabra colgó, pero ya que Cecilia y Linda eran muy unidas, supo de inmediato que algo andaba mal, pues su hermana no se iría así de la nada y sin despedirse. Al no recibir alguna respuesta por parte de la policía de Caracas, decide interponer una denuncia fuera de la ciudad. Aún así, no fue de gran ayuda, pues a pesar de tener el nombre de un supuesto sospechoso y un número telefónico para investigar, no estaba claro cuál era la línea de investigación que estaban llevando para encontrarla. Los meses pasaron y la policía de Venezuela no tenía ningún avance en el caso. Por otra parte, las llamadas de amenazas eran constantes. Esto se había convertido en un verdadero calvario. Inesperadamente, 4 meses después, Cecilia obtendría la respuesta que tanto había perseguido. El 22 de julio del 2001, al llegar a su apartamento, la casera del inmueble le entregó un sobre amarillo. Al interior de este venía un escrito haciendo mención que habían encontrado a su hermana y que se encontraba en el Centro Clínico Universitario de Caracas, Venezuela. La preocupación la invadió inmediatamente,
y comenzó a angustiarse al saber que se encontraba hospitalizada. Fue entonces que inmediatamente se trasladó hasta aquella dirección. Al llegar al sitio, en el 5º piso, se asombró al verla. Su aspecto denotaba una terrible violencia infligida hacia su persona. Se le veía desnutrida. A simple vista, se observaba un traumatismo cráneoencefálico. Tenía hematomas en los párpados. El ojo derecho se le desviaba hacia un lado. Su mandíbula estaba fracturada en 3 partes. Sus labios estaban deformes y con cortes. Tenía fracturas en ambas costillas, moretones en piernas y brazos, quemaduras en la piel. Tenía mordidas y desgarramiento en su zona genital. Al encuentro con su hermana, entre el llanto, Linda trató de hablar con ella, pero no podía. Debido a la fractura, la mandíbula se le iba de un lado a otro. Aquello parecía una pesadilla. No daban crédito ante semejante castigo. Tanto fue el daño causado que estuvo recluida por 5 meses seguidos en el hospital, sometida a tratamiento y a 15 cirugías reconstructivas, además de atención psiquiátrica. Durante ese tiempo, Linda estuvo incomunicada de su familia por orden de la fiscal que llevaba su caso. En todos esos meses, solo pudo ver a sus padres y a su hermana una vez. Al abogado le permitieron hablar con ella hasta el 7 de noviembre de 2001, pues según los términos, tampoco tenía permitido hablar con él. Fue hasta entonces que pudieron conocer la gravedad del caso. Linda Loaiza López nació el 12 de diciembre de 1982 en La Azulita, Mérida, Venezuela, hija de Nelson López Mesa, agricultor, y Paulina Soto de López, ama de casa. Es la segunda hija de 11 hermanos. Desde pequeña tenía el sueño de ser veterinaria, lo que la llevó a estudiar en la Escuela Técnica Agropecuaria en el estado de Trujillo. A los 17 años, concluyó una carrera técnica en Técnico Superior de Producción Animal. En el año 2001, ella y su hermana Cecilia se mudaron a Caracas, Venezuela, para estudiar medicina veterinaria. Llevaban apenas un mes en Caracas cuando su vida dio un cambio de 180 grados. El 27 de marzo del 2001, Linda Loaiza, de 18 años, salía de su casa como habitualmente lo hacía. De pronto, un hombre la intercepta por la espalda y le apunta con un arma. La obliga a entrar en su vehículo bajo amenazas. El sujeto la llevó a un hotel llamado Aventura. Le dijo que tenía que seguir sus indicaciones si no quería morir. Al ingresar a una de las habitaciones la golpeó para después obligarla a comer unos jabones. Lo que estaría por venir cambiaría significativamente y para siempre la vida de Linda y su familia. Una vez que la llevó a donde residía, al interior de su departamento, ubicado en la urbanización El Rosal en Caracas, el sector residencial, la encierra en una habitación y la amordaza. A partir de ahí fue sometida a diversos castigos y agresiones por parte de su victimario. Fue víctima de torturas físicas y psicológicas. Una vez que Luis Carrera se enteró de que la hermana de Linda acudió a denunciarlo, la sometió a un castigo severo, golpeándola en múltiples ocasiones, y conforme fueron pasando los días, por la insistencia de su hermana al denunciar, provocaba que el agresor la lastimara aún más. Incluso la obligaba a llamarle para decirle que parara, que estaba bien, seguido de insultos y maldiciones. Todos los días abusaba de ella, la forzaba a tomar alcohol, drogas y medicamentos. Le tomaba fotos mientras la golpeaba. La ponía de rodillas sobre tapas de refresco para castigarla. Linda recuerda que en una ocasión el sujeto le mostró varias fotografías de personas que aparentemente habían sido sus víctimas. El sujeto le dijo que había privado de la vida a 8 mujeres y que sus cuerpos los había abandonado a orilla de carretera. La amenazó diciendo que si no hacía lo que él pedía, la iba a asesinar. Fueron 4 meses de martirio que tuvo que aguantar a manos de su agresor. Durante ese tiempo permaneció amordazada y esposada, en el baño o en el closet, incluso atada a la cama. Comía las sobras de comida que él dejaba. Se encontraba en un estado de desnutrición severo. Apenas podía moverse, no podía casi hablar, pues sus labios estaban cortados debido a la mordaza y su mandíbula estaba fracturada. Llegó el día 19 de julio del 2001. Cuando Luis Carrera vio que Linda estaba casi moribunda, le quitó las esposas. Se encontraba atada a una silla,
Al ver que casi no se movía, decidió llamar a su padre porque necesitaba comprar unas bolsas negras para deshacerse de ella, debido a que ya no le servía para lo que la necesitaba. Entonces salió del departamento. Inmediatamente el instinto de supervivencia se activó en ella. Como pudo, se fue arrastrando hasta el balcón. Con una mano abrió la puerta de vidrio y con las pocas fuerzas que le quedaban, y pese a las fracturas en su mandíbula, comenzó a gritar, pidiendo ayuda a los transeúntes. Los vecinos la escucharon y llamaron a miembros de la policía de Chacao, quienes ante la llamada de auxilio acudieron junto con los bomberos para efectuar el rescate. Inicialmente trataron de sacar a Linda por el balcón utilizando unas cuerdas, pero tiempo después llegó el dueño del departamento y abrió la puerta. Al entrar la encontraron atada a una silla. Al percatarse de su estado físico y ver los golpes por todo su cuerpo, fue trasladada en una ambulancia hasta el Hospital Universitario de Caracas. Las autoridades mencionaron que tardaron cerca de 5 horas para realizar el rescate. Señalaron que desde el primer momento Linda identificó a Luis Carrera Almoina como su victimario. Al día siguiente, las fotos de su cara hinchada, con los párpados cerrados, quemaduras en la nariz y la boca rota, inundaron las portadas de los principales diarios de Venezuela. Al ver semejante atrocidad, el país entero quedó conmocionado y exigieron justicia. El probable responsable es un sujeto llamado Luis Carrera Almoina, quien fue identificado por la víctima como su agresor, hijo de Gustavo Carrera, un escritor literario y ensayista venezolano, influyente y reconocido en ese país. Por otra parte, como Linda aún no se recuperaba, él permaneció libre durante un mes. Fue hasta el 22 de agosto del mismo año que la Fiscalía solicitó la privación judicial preventiva de libertad de Luis Antonio Carrera por la posible comisión de los delitos de ocultamiento de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, abuso y lesiones. La audiencia preliminar fue fijada para el 20 de noviembre de 2001, pero la misma no fue realizada debido a que Luis Carrera intentó darse a la fuga. Es entonces que el día 28 de noviembre de ese mismo año que se presentó la acusación formal en contra de Luis Carrera Almoina por delitos de abuso e intento de privación de la vida. Mientras tanto, Linda se encontraba en recuperación, siendo sometida a múltiples exámenes físicos y psicológicos. Menciona que durante ese tiempo de hospitalización, la fiscal encargada del caso la obligó a firmar bajo amenaza un acta de declaración tomada mientras estaba en el Hospital Universitario de Caracas, que no le permitió leer. También declaró que la fiscal le dijo que no podía acusar a Luis Carrera Almoina ni a su padre porque ellos eran inocentes. Evidentemente, el poder monetario se hizo presente como en muchos casos. En agosto de 2004, y ante el retardo procesal, Linda Loaiza hizo una huelga de hambre ante el Tribunal Superior de Justicia por 13 días continuos. Durante el primer juicio, Carrera Almoina trató de defenderse. Aseguró que otras personas trajeron a Linda Loaiza a su apartamento con maltratos físicos. Él trató de ayudarla e intentó llamar a la policía, pero ella se negó y le dijo que no lo hiciera, pues no quería involucrar a personas allegadas a ella, agregando que estaba muy enamorado de ella y que por eso no dio parte a las autoridades sobre la situación de salud de la joven. Por otro lado, mencionó que incluso ayudaba monetariamente a su familia, que se habían conocido por un anuncio clasificado en el periódico, donde ella ofrecía sus servicios a los hombres. Como se logra apreciar, trató de darle un giro diferente al caso, argumentando que debido a su labor de ofrecer sus servicios, la habían llevado a tal situación y que solo la intentó ayudar, poniéndose en este caso como víctima. En su defensa, Linda Loaiza negó rotundamente haber conocido o mantenido una relación amorosa con su agresor, además de que dicho anuncio jamás fue publicado por ella y que todas las lesiones infringidas hacia su persona fueron provocadas por él. Aquí es donde este caso nos da la plena imagen de lo que significa el no tener justicia, pues luego de la declaración de Luis Carrera, el cargo de abuso empezó a cuestionarse, pues habría la posibilidad de que Linda Loaiza hubiese consentido la actividad íntima
debido a que se dedicaba a la misma. Es así que el 5 de noviembre de 2004, la jueza Rosa Cádiz, quien llevaba el caso, le otorgó libertad plena a Luis Carrera, argumentando duda razonable, y por si fuera poco, y aún más injusticia, la jueza ordenó investigar a la denunciante, a su padre y a su hermana, pues supuestamente formaban parte de una red donde las mujeres ofrecen sus servicios a los hombres. El proceso judicial estuvo lleno de irregularidades e incluso destrucción de evidencias. Se menciona que el colchón que se encontraba en la habitación del apartamento tampoco fue colectado en ese momento y posteriormente se extravió, así como muchas fotografías y evidencias. Luego de la decisión de la jueza, Linda Loaiza presentó una apelación. Su expediente estuvo en manos de 76 jueces y magistrados del Tribunal Superior de Justicia como consecuencia de 59 inhibiciones, mientras que las audiencias fueron diferidas en 38 oportunidades y no hubo respuesta de ningún organismo cuando hicieron las impugnaciones respectivas. En mayo de 2006 se produjo una nueva sentencia, luego de que la Corte de Apelaciones anulara la sentencia absolutoria por duda razonable y se ordenó un nuevo proceso en donde el acusado fue sentenciado a 6 años, 1 mes de prisión por los delitos de privación ilegítima de libertad y lesiones. Sin embargo, no fue sentenciado por abuso. A partir de ese momento, se ganó el sobrenombre del monstruo de los palos grandes. Cumplió su sentencia en la cárcel de El Rodeo y en 2008 se le imputó una pena accesoria de vigilancia de la autoridad y en noviembre de 2009 obtuvo libertad plena, no cumpliendo así los 6 años, 1 mes impuestos por el juez. En este caso, el Estado incurrió en graves omisiones desde la etapa de investigación de los hechos, en relación con la recolección de pruebas, la preservación del lugar y la atención brindada a la víctima, agregando además que nunca se efectuaron las pruebas de ADN, aun cuando existían elementos suficientes. Se indicó también que nunca se efectuaron pruebas de luminol en el inmueble donde fue rescatada y que los exámenes forenses no se realizaron hasta 8 días después del rescate. Evidentemente, se perdieron elementos materiales de interés criminalístico en el lugar de los hechos, ya que el actuar de los peritos debió ser inmediato. En un caso de esta magnitud, el caso fue llevado por la víctima, su familia y su abogado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, debido a la incapacidad del Estado en hacer justicia en su caso, y denunció las constantes dificultades que presentó durante su proceso, declarando responsable al Estado venezolano por no cuidar sus derechos. La comisión admitió su demanda y luego de una audiencia, en noviembre de 2018, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos declaró al Estado venezolano responsable de no salvaguardar la integridad de los derechos humanos de Linda Loaiza López, al haber tolerado actos que violaron sus derechos a la integridad personal, la libertad, dignidad, autonomía y vida privada. Es el primer caso sobre violencia de género registrado en Venezuela, conocido por un Tribunal Internacional de Derechos Humanos. En la actualidad se desconoce el paradero de Luis Carrera Almoina. En cuanto a Linda Loaiza, cambió sus sueños de convertirse en veterinaria y estudió Derecho para ejercer la profesión como abogada, siendo defensora de los derechos humanos. No olvides suscribirte al canal. Casos como estos son presentados cada semana. Cada caso es presentado de la manera más respetuosa posible. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión.